Seguimos aquí en Imagen Empresarial con más y le doy mucho, pues le estoy muy agradecido más bien a Elena Berrón, CEO de The Smart Flat, que se encuentra con nosotros de manera virtual, está por medio de una videollamada. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días, gracias por estar aquí en Imagen Empresarial. Hola Juan Carlos, antes de nada feliz Navidad y muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar en estas fechas tan señaladas con todos vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, pues sobre todo y también feliz Navidad para ti. Esperemos que el próximo Gracias. año traiga muy buenas cosas. Pero bueno, antes de adentrarnos en los abrazos y felicitaciones, platícanos, primero que nada, ¿qué es The Smart Flat? Pues mira, nosotros somos una herramienta que con una base de inteligencia artificial lo que ayuda es a buscar propiedades a las personas. ¿Cómo? A través de algoritmos que recomiendan qué propiedades o qué inmuebles se ajustan más a las necesidades de las personas. De esta manera lo que hacemos es que las personas no tengan que estar buscando cientos de propiedades en línea y visitando decenas de propiedades, sino que nosotros filtremos con esa inteligencia artificial y recomendemos las propiedades más afines a ellos. Ahora, ¿en dónde surgen? Porque el hecho de decir, tenemos una base de inteligencia artificial, hay otras empresas por ahí en el sector, vienen de una experiencia antigua o vieron como una necesidad de, oye, es que hay una oportunidad. ¿De dónde surgen y cómo es que cuánto tiempo tienen operando en el país? Mira, nosotros llevamos 3 años, es una empresa 100% mexicana que se constituye en Ciudad de México y nace en base a una necesidad fundamental. En mi caso, yo me he mudado unas 18 veces en 3 países diferentes, siempre con los mismos problemas. Y no son problemas que solamente me atañen a mí, sino que si preguntas o tú tienes que mudarte a día de hoy y te dicen, oye, ¿qué piensas tú a la hora de mudarte o qué sientes si te dicen que te tienes que mudar dentro de una semana? Vas a decir, ay, no me lo puedo creer, es muy complicado encontrar una propiedad, ¿no? Entonces vimos que había una necesidad muy fuerte que se podía solventar con inteligencia artificial y de ahí empezamos a recabar información de consumo de las personas, de qué es lo que les gusta, de qué tipo de familias hay, de qué tipo de personas hay, cómo son los ocupantes de las diferentes propiedades en Ciudad de México y en el resto de México, que por supuesto son diferentes, y de ahí se empieza a construir o hacer un análisis de toda la información y toda la data que va recuperando, recopilando de las personas. De ahí lo que se puede generar con esa inteligencia artificial es clusterizar, que es decir, agrupar los diferentes intereses de las diferentes personas, ¿no? Como por grupos, y vas viendo qué grupos de propiedades son los más afines o son los que más demandan cada uno de los tipos de personas. De esa forma, lo que conseguimos es mostrarles a las personas que buscan, por ejemplo, una persona o una familia que se muda con 2 niños y un perro no busca el mismo tipo de propiedad que una persona que se muda sola o que tiene menos poder adquisitivo o que es más joven. Entonces, de esa manera, recopilando toda esa información, que son millones de datos, se generan modelos de análisis y de estructura para ayudarles a encontrar esa propiedad. Ahora, entiendo perfectamente esto, pero quisiera todavía dar un paso más para atrás, porque estas 18 ocasiones que te mudaste fue parte de lo que te ayudó a generar una herramienta que pues tenga cierta referencia para entender cuáles son las necesidades de las personas, porque me he dado cuenta de que la mayor parte de los emprendimientos que al final del día tienen éxito se basan en eso, que Sí. son necesidades, que son problemas que han encontrado personas que se convierten en directores generales porque dicen, es una oportunidad y con base en mi experiencia, pues puede salir adelante. Digo, hay todo tipo de historias, pero muchos, y son muy característicos de esto. Entonces, tus 18 ocasiones en las cuales te mudaste en 3 naciones distintas fueron eso. ¿Y cuáles fueron estos retos en los cuales tú te encontraste antes de tener una herramienta como las que ustedes han diseñado? Bueno, pues hay muchísimos obstáculos. Seguramente todas las personas que tengan una empresa o que hayan decidido montar una empresa, ya sea tecnológica o no, se van a encontrar con miles de obstáculos. Y aquí una de las cosas más importantes es decir, yo puedo solucionarlo, ¿no? Vamos a ver cómo sí, y siempre, y es uno de nuestros lemas, cómo sí solucionamos. En estas 18 ocasiones que yo me encontré buscando casa en 3 países diferentes, te digo, fue muy similar la experiencia y no es algo que solamente haya, obviamente la idea nace de una necesidad propia, pero no tomas una decisión de dejar tu vida atrás, porque yo estaba en Alemania, yo vivía en Alemania, no tomas una decisión como dejar toda tu vida y cortar toda tu vida si solamente tienes una
opinión tuya, ¿no? Obviamente tienes que hacer análisis y estudios de mercado, estudios de personas. Vine a México y decidí pues ver cómo se mudaba la gente aquí, cuál era su experiencia, cómo funcionaba el sector profesional, porque aquí una de las cosas más relevantes que nos hemos encontrado, uno de los obstáculos más importantes es el conocer cómo funciona el profesional inmobiliario, ese asesor inmobiliario que te da la mano y te acompaña de inicio a fin en este proceso. También hay que contar con ellos, ¿no? Y hay que saber entender cuál es, por un lado, el profesional, cómo trabaja, cómo funciona, cómo ofrece ese servicio al cliente y qué tipo de cliente existe, cómo se mueve en el sector inmobiliario, cuáles son sus problemas, sus miedos, sobre todo sus miedos, ¿no? Cómo de un proceso que normalmente la gente, tú lo sabrás, la gente es adversa al riesgo, ¿no? Y a salir de su zona de confort. Cuando tú te mudas a una propiedad nueva, normalmente suele ser un momento clave de vida, cambias de vida, cambias de estar, por ejemplo, te mudas tú solo, estás viviendo tú solo y te mudas con tu pareja. Es un antes y un después. Pero adicional, si luego tienes familia, también te quieres mudar porque tu casa ya se te ha quedado pequeña, también es un cambio de vida, ¿no? Entonces, en esos cambios de vida, cuando sales de esa zona de confort, hay muchos miedos, ¿no? También hay ilusión, pero hay miedos. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser mi vida? Si ya de por sí es suficientemente complicado el momento de vida y ese momento clave de las personas, la idea era cómo ayudamos a las personas, a la gente, en un momento clave de vida que normalmente, pues, te da vértigo tomar, ¿no? Completamente, Entonces, entender eso es muy complicado. completamente de acuerdo. Y yo siempre he pensado que todos los asesores de venta de cualquier industria y todas las personas que te están buscando conectar para que compres un bien, un servicio, tienen que ser sastres. Tienen que hacer los trajes a la medida y tienen que buscar que la necesidad de la persona que está llegando a contratar algo, al final del día, pues logre irse satisfecho, porque así es como generas la fidelidad de los clientes, la fidelidad de todas las familias, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, creo que el sector inmobiliario tiene un pequeño problema. Son trajes hechos a la medida que no son a la medida, porque ya están los trajes hechos. Entonces tienes que encontrar que verdaderamente mache la necesidad del cliente con ese traje que ya está puesto. ¿Cómo le han hecho ustedes para Correcto. buscar esto? O sea, ¿cómo es que una persona entra de Smart Flat y dice, bueno, voy a tener un asesor de venta que me va a apoyar o van a hacer estos tipos de herramientas que me van a colocar directo con el tipo de casa o de inmueble que yo estoy buscando? ¿Cómo es que logran hacer que estos trajes que ya existen machen perfecto con el cliente? Es que, Juan Carlos, aquí estás yendo a algo mucho más profundo, ¿no? Que es el sector inmobiliario. Nosotros tenemos en sí, ¿no? Y los profesionales, y que ya hay una oferta creada, ¿no? Construida, digámoslo así, y hemos podido ver perfectamente que, un ejemplo que todos entenderán, después de la pandemia cambió la necesidad de las personas. Entonces las propiedades se quedaron, o la distribución de las propiedades, muchas se quedaron obsoletas. ¿Por qué? Porque mucha gente ahora quiere una propiedad que tenga un sitio para trabajar, ¿no? Desde casa y hacer home office. Eso es un ejemplo. Entonces, aquí confluyen muchas cosas. Una, el profesional inmobiliario. El profesional inmobiliario, primero, a mí me parece fundamental en todo este proceso. Necesita, por el bien del que está el producto que estamos hablando, que es un hogar, no es una taza o no es un teléfono móvil, es un hogar, es una cueva, es donde va a vivir la familia y donde vas a tener pues, tu cobijo, ¿no? Donde te vas a resguardar y vas a vivir todos los días. Por lo tanto, es un proceso o un producto muy tradicional que se tiene que vender de una forma muy cercana, ¿no? Y muy personalizada. Por lo tanto, el profesional inmobiliario no solamente tiene que tener una capacitación impresionante del sector inmobiliario, la gente se piensa que es muy sencillo vender una propiedad y se puede vender alguna que tengas suerte, pero tienes que estar muy capacitado. Elena, gracias Elena Berrón, CEO de The Smart Flat, que se mantuvo con nosotros. Gracias por mantenerte en el corte, Elena. No, encantada. Aquí seguimos con el sector inmobiliario. Listo. Entonces, me estabas platicando cuál es la segunda parte de lo que dices que un agente inmobiliario debe de tener. Exacto. Mira, la primera era esa capacitación y conocimiento de datos duros, ¿no? De cómo funciona el sector. La segunda, y que has dicho tú que es correcta, completamente correcta, es ese
acercamiento, esa parte emocional con el cliente, comprender realmente lo que necesita cada uno de los clientes, ¿no? De las personas que van a vivir en esos hogares, y buscar una propiedad que sea lo más afín posible a esa persona, que luego también tienen que tener esa cierta magia, ¿no? Los asesores inmobiliarios, de entender lo que quiere, porque muchas veces el cliente quiere una cosa o dice querer una cosa, pero no es lo que realmente quiere, ¿no? Incluso con la oferta que hay ahora de propiedades, cómo lo que hay se puede incluso adaptar un poco más a lo que esa persona está buscando, ¿no? Pues por lo que hay es lo que hay, que es lo que comentabas, pero ¿cómo hacemos para que el cliente esté feliz en este nuevo hogar? Pero ya nos vamos mucho más allá de la parte del profesional inmobiliario, de ese asesor inmobiliario. Y es la parte de la construcción de la vivienda, ¿no? Que ahí es donde dices, oye, es que los clientes quieren este tipo de propiedad, pero es que no hay, porque lo que hay es esto. Aquí la inteligencia artificial también juega un rol fundamental a la hora de la construcción. ¿Por qué? Porque ahora, analizando todos esos patrones de comportamiento y necesidades de miles de personas, esto no funciona solamente con una persona ni con 10 personas, tienes que analizar y capturar miles y millones de datos. Hay que buscar cómo todos esos datos, esa información de esos clientes se traducen en una construcción de vivienda que realmente cumpla con las necesidades de los clientes. Y como te comentaba hace un rato, estas necesidades de las personas han evolucionado mucho y han cambiado mucho desde la pandemia, ¿no? Quieren otras cosas. Incluso de aquí hace 30 años nadie se imaginaba que iba a haber familias que igual se componían por una pareja y un perro, igual ya no son 5 niños, que podía ser hace 30 años. Entonces, todas las viviendas y todas las nuevas construcciones tienen que también tener muy en cuenta esos datos, esas necesidades, cómo evoluciona la demanda, cómo actúan las personas, y más a raíz de la pandemia, para construir propiedades que sean cada vez más afines a esas personas, ¿no? Tal vez que sean un poco más pequeñas, pero que tengan un espacio de home office, y que tengan, si es un condominio vertical, que tengan tal vez un espacio para sacar al perro, ¿no? Sin tener que salir del condominio. Entonces, hay que no solamente ayudar al asesor inmobiliario y a las personas a buscar el hogar correcto con lo que hay, ¿no? Y ver cómo se puede adaptar a esa propiedad, sino desde el inicio, desde la base, la construcción inicial de la propiedad, desde los planos. Y ahí la inteligencia artificial también ayuda mucho a ser más eficiente y a poder definir correctamente esos proyectos. Ahora, Elena, precisamente creo que entonces, ya que The Smart Flat tiene 3 años de haber pues arrancado operaciones, de haberse fundado aquí en México, cuéntanos, hoy en día cuántas personas son, en dónde están operando, cuéntanos cuál es la base que tienen, porque al decir este tipo de cosas, es que son datos y demás, supongo que tienen una fuerte cantidad de personas trabajando que les ayuda a recopilar todo esto. Pues mira, nosotros nos hemos enfocado primero en todo México, ¿no? Nosotros trabajamos a nivel nacional, tenemos más de 130.000 propiedades con un análisis de información y una información capturada de las propiedades mucho más alta que en cualquier otra plataforma. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa el detalle, ¿no? De cada una de las propiedades. Incluso sabemos el tipo de piso que tiene la propiedad, ¿no? Son datos que nos ayudan a recopilar o a construir mejor esa información de cada una de las propiedades. No solamente eso, sino que tenemos más de 9.500 asesores inmobiliarios trabajando con nosotros, que están todos los días operando en la plataforma, cargando propiedades, cargando clientes, usuarios, etcétera, ¿no? Y que nos están ayudando a alimentar ese algoritmo. Obviamente el algoritmo es algo que no se ve a simple vista, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? Al final de todo esto, que sea lo más sencillo para el usuario, pero por detrás para eso tiene que ser muy complejo. ¿Y quién es, perdóname que te interrumpa, pero sobre el algoritmo, algo que ustedes desarrollaron o pues tienen un partner con el cual trabajan esta parte? No, 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 no. Toda la tecnología es nuestra, se ha desarrollado todo in-house. Tenemos un equipo de ciencia de datos, tenemos desarrolladores tecnológicos. Una de las grandes ventajas de montar una startup, bajo mi punto de vista, una startup es una empresa que se basa en tecnología y crece gracias a la tecnología, es decir, tiene una escalabilidad muy alta. Lo que permite este tipo de empresas es que no necesites aumentar el equipo de trabajo mucho para vender mucho, para utilizar mucho la herramienta, ¿no? Sino que tu crecimiento interno puede ser
más sostenido, más pequeño comparado con lo que realmente ofreces a los usuarios. La tecnología, pues al final es, y nosotros nos hemos enfocado siempre en ser una empresa lo más eficiente posible. Y me parece muy importante esta parte, porque el hecho de desarrollo de un software o de desarrollo de este algoritmo a nivel local, vale la pena que lo entendamos bien. ¿Contrataste ingenieros, contrataron ingenieros mexicanos? ¿Cómo fue que encontraron cuál era la fórmula adecuada para ustedes? ¿Hubo un tiempo de prueba y error? ¿Cómo fue que lograron llegar al producto que tienen hoy? No, el algoritmo siempre es un producto que es vivo, ¿vale? Es un algoritmo que está vivo y que no para de aprender. Cada vez que alguien accede a la plataforma, un asesor carga una propiedad, un cliente haga una búsqueda o un asesor haga una búsqueda para un cliente, el algoritmo está aprendiendo, ¿no? Incluso aprendemos de el tiempo que visualizan la propiedad cada uno de los usuarios, si hay usuarios que le dan a me gusta en la propiedad, si solicitan una visita, cómo reitean la visita, cómo reitean incluso hasta el asesor inmobiliario y viceversa, cómo el asesor reitea al cliente para cada una de las propiedades, cuáles son las estadísticas de cada una de las propiedades. Entonces el algoritmo es algo vivo. ¿Cómo empezó? Pues si te cuento la historia podemos estar aquí hasta mañana, pero te lo resumo porque de verdad montar una empresa es extremadamente complicado y más con algo que es un producto innovador en un sector muy tradicional, que lo comentábamos antes. Yo llegué a México, pues la verdad, con limitados contactos, vamos, que no tenía contactos, y con una idea y con mucha ilusión, digámoslo así, ¿no? Y con un sueño, que es el que te hace seguir adelante. El equipo es el equipo de tecnología que les estoy eternamente agradecidos y que hacen un equipazo, son como familia, están en Durango, en el estado de Durango. Tenemos ahí una oficina donde están todo el equipo y están trabajando desde el inicio del proyecto. Seguimos siendo los que empezaron, siguen estando en el proyecto, cosa que me hace mucha ilusión y es un orgullo poder contar con gente tan capacitada que se siente cómoda en una empresa. Y ellos, obviamente al principio, pues sacamos un algoritmo que no funcionó. No, hicimos pruebas y no funcionó y así nos chocamos mil veces hasta por fin encontrar la forma de generar esas cadenas inteligentes o esas reglas inteligentes que ayudan a recomendar esas propiedades. Ese algoritmo inicial nada tiene que ver o nada tuvo que ver 6 meses después cuando fuimos acumulando cada día más datos. Entonces, cada una de los datos que entra o de rastro que deja el asesor o el cliente o el consumidor, el que va a comprar, hacen que ese algoritmo crezca, mejore y sea más eficiente. Por lo tanto, nada tiene que ver el inicio con ahora y no tendrá nada que ver ahora con dentro de Y un año, de 5 años o de 10 años. ahora, Elena, como bien mencionas, se tardaron tiempo, hubo meses. ¿Hubo un levantamiento de capital por parte de ustedes para poder seguir adelante? Porque pues son varios meses los cuales se tardaron. Entonces, comenzar, arrancar la operación. Platíquenos, ¿cómo fue esto de entrada? ¿Fue complicado para ti como alguien que llegaba a México y que pues estaba viendo cómo lograr una empresa? Fue extremadamente complicado. El inicio fue, la verdad es que pues llegué sola, yo llegué sin equipo, sin dinero, sin nada, pues como te digo, con un sueño, ¿no? Eh, Tuve que tocar mil puertas para ver si alguien querría invertir, y no sabes la cantidad de noes que me dieron o me dijeron al inicio, y cuando tú sientes que vas bien y que tienes algo que realmente merece la pena, que puede ayudar a la gente, créeme que sacas fuerzas de donde no las tienes. Entonces, estuve muchos meses buscando capital. Obviamente, yo no soy desarrolladora, yo no lanzo códigos, yo no escribo, yo no codifico. Por lo tanto, necesitaba tener a un equipo y ese equipo pues le tenía que encontrar y le tenía que pagar, pero ¿con qué dinero? Entonces conseguí unos socios desarrolladores que me permitieron o me prestaron a su equipo, digámoslo así. Construimos una versión 1 y luego levanté un poquito de capital. Nosotros no somos una empresa que haya levantado miles de millones o cientos de millones como muchas startups. Nosotros nos enfocamos en generar un producto que realmente la gente necesita y que realmente está dispuesta a pagar por él, ¿no? Que en este caso son los asesores inmobiliarios o los profesionales. Para el consumidor que busca una propiedad es totalmente gratuito. Pues Em,
Dime. No, Elena, de verdad es una historia fascinante. Creo que vale mucho la pena que se sepan este tipo de partes, ¿no? Porque lo que dices, emprender siempre es complicado, que te den capital, más siendo alguien nuevo. Y como dices, no hemos tenido muchas rondas, sino con lo que hemos tenido hemos ido avanzando. Desgraciadamente se acaba el tiempo de la entrevista, pero de verdad me gustaría después, en un futuro, seguir platicando contigo para que ya después, un poco más consolidados y demás, nos puedas conseguir decir frases, porque también hay que saber de inversiones, hay que saber muchas cosas, ¿no? Y ojalá que Claro, dentro de poco que hablemos, pues nos puedas compartir más. Elena Berrón, CEO de The Smart encantada. Flat, te agradezco mucho haber estado con nosotros aquí en La Mañana en Imagen Empresarial. Gracias a vosotros, feliz Navidad a todos y que tengas un buen día. Igualmente, feliz año nuevo también para ti, feliz Navidad, felices fiestas para ti y los tuyos. Gracias, hasta luego.